Muy bien, continuamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, 093-829-272, te podés comunicar con nosotros, estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirán dónde estamos, y repetimos el verbo estar, ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía. Bienvenido, doctor, un gusto hablar con usted nuevamente. Bueno, buenos días, Rubén. Encantado, encantado de estar con usted. ¿Cómo le Así- fue por allá, por el departamento de Rocha? ¿Estuvieron la semana No, pasada? en Colonia, En Colo- ot- en Colonia, Otro más que estuvo en Colonia, mire cómo, mire, porque Conrado me dijo lo mismo. Y no bueno, trajeron dulce, no trajeron mermelada, no trajeron queso, nada. no trajimos ideas, Ideas. Bueno, es me gustó, decir, me gustó, me gustó. estuve tentado, pero uno a cierta edad tiene que cuidar también un poco los Mm, kilos, y estoy en edad de cuidarme. Estuvo interesante en dos aspectos. mm, Primero, un aspecto político. Yo participé nada más que el primer día de encuentros, un aspecto político donde se evaluó que a nivel departamental la coalición tiene que operar. No podemos seguir en estas instancias de desencuentros entre los partidos de la coalición. Es ridículo, es suicida, y así ha sucedido en departamentos como el ejemplo del departamento de Salto, que fue monstruoso. Se perdió frente al Frente Amplio, habiendo tenido votos de sobra para haberse ganado la intendencia en caso de haber existido los acuerdos de coalición pertinentes. Y el segundo tema que traté fue un tema técnico, pero creo que venía bien hablarlo frente a los ediles de todo el país, que era el tema del eventual espionaje en épocas de democracia que se manejó en estos últimos días. mm, Bueno, dos temas importantes, uno por lo político mm. y el otro vinculado a un tema técnico, pero que tiene mucha incidencia porque tuvo cierto volumen en los Sí. últimos días. Bueno, Acá lo estamos tratando con Álvaro Alfonso, tiene un volumen importante para el Estado eso, ¿eh? Por ejemplo, los archivos Castiglioni, los archivos Berruti, archivos que es increíble no estén ya desclasificados y puestos al público con el libre acceso de investigadores, periodistas, historiadores, como corresponde en un país democrático, dado los años de antigüedad que tiene todos esos archivos. sí, No puede ser que estén en manos de una especie de preceptores que sí los han visto y deciden, como si fuera una especie de órgano inquisidor o dispositor de emperadores que deciden lo que se puede publicar como títulos de claro. contenidos, pero no se publican los contenidos. Una Y cosa increíble. lamentablemente el ser humano decide publicar lo que más le sirve. Bueno, Digo, es una constante de hace millones de años a la fecha. mm, Así que déjeme un comercial. No sé si creo que no lo habíamos tratado con usted este tema. mm. Este, no recuerdo. Un comercial muy breve, de repente pasamos al tema de tenencia compartida, que era el tema que me interesaba un poquito más a fondo en el día de hoy. Pero el comercial muy breve dice así: lo que existió referente a la posibilidad de espionaje en democracia en Uruguay del 85 al 2012, lo que existió fue un dictamen fiscal, no existió un pronunciamiento judicial. Quiere decir que el fiscal emitió su criterio totalmente respetuoso de lo que diga el fiscal, lo conozco además personalmente, es una buena persona, pero es un criterio. Es lo mismo que yo diga, a mí me parece que fulano de tal está incurso en tales delitos. Lo que voy a necesitar es un pronunciamiento judicial de sentencia para avalar realmente mi posición. Claro, Por lo tanto, tenemos simplemente una presunción que tiene el fiscal y que no ha sido diligenciada en juicio. Bueno, claro. ese fue Aclarado. el temita que anduvimos. Ando con ganas de echarle el diente a tenencia compartida, a ver cómo Bueno, estamos de tiempo. tenemos mucha audiencia con ese tema, ¿eh? Muchos Bueno, oyentes, muchos interesados. algunas rápidas reflexiones. El tema es largo, tiene asidero en varias leyes en nuestro país, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en la Ley de Violencia Doméstica, en la Ley de Violencia contra la Mujer, y ahora aparece el proyecto. ¿Qué es lo que molesta del proyecto? Hemos estado escuchando
numerosas delegaciones en el Parlamento, hay muchas molestias a granel, muy repetitivas todas ellas, pero centralmente lo que molesta es que cuando se dispuso una medida cautelar sobre básicamente un padre, vamos a ir a los bifes directamente, no con rodeos, básicamente cuando se dispuso una medida cautelar sobre un padre, que un juez, a pesar de que esa medida esté dispuesta y no haya un diligenciamiento final de responsabilidad del adulto, un juez pueda rever esa medida de acuerdo a su leal saber y entender, a los efectos de facilitar la visita, sobre todo, de un padre a sus hijos, aún estando pendiente de resolver esta medida. En teoría, absoluta teoría, uno diría, si se dispuso una medida cautelar de restricción sobre un padre, es correcto que se mantenga esa restricción impidiendo determinadas visitas por el tiempo que sea necesario. El problema es cómo se dispone esa medida cautelar. ¿Qué garantías tiene el ciudadano para esa medida cautelar? Paréntesis. Si con usted hablamos que al día de hoy un ciudadano no tiene la garantía constitucional del relevamiento de la semiplena prueba para ir preso, cierro paréntesis, imagínese en estos temas de violencia doméstica. Las medidas se toman muchas veces por teléfono. El juez toma la medida cautelar de restricción de un padre, apenas hay una denuncia, telefónicamente el juez dispone esa medida cautelar de restricción. Sí. ¿Qué requisitos se piden para que una persona haga una denuncia, para que una madre haga denuncia sobre el padre? Ninguno. Es la mera verbalización. Sí. Bueno, estamos ante la demoníaca, y perdóneme que me ponga un poco poético. ¿Se pone fáustico? ¿Se va a poner fáustico? La demoníaca previsión del artículo 3 de la Ley de Violencia Doméstica, que dice, la leo, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Es decir, le pongo abajo, grifa abajo, pongo mi expresión, mi grifa, como los emoticón del WhatsApp. Mamarracho. Bueno. Disparate jurídico. Sin valor jurídico alguno. No tiene reconocimiento en fuente jurídica alguna. Esa disposición. Violando el artículo 8 de la igualdad y violando la equidad lógica que tiene que tener todo el sistema judicial. El debido proceso respecto a la presunción de inocencia y a su vez, como usted dice, la semiplena prueba que indique a un juez si realmente vale la pena tomar esa medida cautelar. Barbarie. La mujer tiene más valor su palabra. El juez toma la decisión por teléfono para denunciar nada más que una manifestación verbal. Entonces, a ver si nos entendemos, más allá de realidades ciertas que hay, porque no creamos que todas las mujeres mienten ni por asomo, pero frente a la eventualidad de posibles mentiras, que también las hay, que también hay mentiras, entonces el sistema tiene que poner la calidad de prudencia y de seriedad, que es lo que está faltando en este momento. Frente a esa excesiva facilidad para decretar medidas cautelares, el sistema reacciona, sobre todo por el sufrimiento de múltiples familias y padres, y pide, ahora numerosos grupos avalan, la ley de tenencia compartida, que básicamente, más allá del nombre o de corresponsabilidad en la crianza, lo que interesa es su artículo 4, que es el artículo que dice, a buen entendedor, a ver, cuando un padre es sujeto a medida cautelar, es decir, se le impidió ver a sus hijos, un juez puede revisar si esa medida cautelar realmente tiene trascendencia o no tiene verosimilitud para mantenerse e impedir las visitas. Visitas además que se realizarían con todas las garantías como establece también la ley. Si se cumplieran todas las garantías que establece la Constitución de acuerdo al viejo procedimiento, según las reglas generales del Código General de Proceso, serían todas estas disposiciones de una nulidad absoluta, serían nulas. Pero vamos. Porque no tienen valor. Y quiero cerrar con esto. Se dice una cosa muy clara Stuart Mill. No se puede disponer,
mire lo que, de Stuart Mill se decía eso, no se puede disponer justicia sobre temas esenciales de acuerdo a los criterios jurisprudenciales, de acuerdo a los criterios de los jueces, sino que la ley debe predeterminar con claridad, con razón, con raciocinio, esos criterios para que tengamos una buena justicia. No sé si me explico. Sí, 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 Si sí. estamos teniendo leyes que realmente son un mamarracho, que no obedecen al debido proceso y sus garantías, evidentemente la casuística es muy variada. Como usted dice, sí, habrá Claro. madres que dicen la verdad y otras que no. Pero no se trata de eso, se trata de que técnicamente tengamos un proceso que nos brinde todas las garantías. Porque Pero disponer una vamos, medida cautelar, permítame, doctor permítame, Fierro, va. medida cautelar, ¿no? No se escucha la opinión de un técnico forense, de un psiquiatra, de un psicólogo clínico forense que diga lo que está pasando, si es verdad lo que la... No hay un juez que esté ahí viendo el caso, sino que por teléfono. No, Pero, a ver, vamos a ser más, un poquito más profundos. La ley manda que tomada esa medida cautelar, tenga que existir esa audiencia de profundización que usted establece. bien, Sucede que eso, en los hechos, no se da. tiene mucha demora y de hecho queda fijada la medida cautelar sin esa evaluación posterior que manda la ley. Y por otra parte, esa evaluación, a pesar de poder contar con técnicos cuyo aporte puede ser discutible muchas veces, esa evaluación no deja de estar respondiendo al concepto de medida cautelar y no de medida definitiva. Pero déjeme hacer un argumento a favor de quienes se oponen a la ley. A ver, argumento a favor de quienes se oponen a la ley de tenencia compartida o de corresponsabilidad en su artículo cuarto. A ver, dicen que es necesaria la protección de una persona que denuncia en el primer momento porque no hay tiempo para hacer un proceso definitivo y por lo tanto hay que tomar una medida provisoria y cautelar. De acuerdo, de acuerdo. En las primeras horas no podemos tener un sistema de juez a domicilio que compareja con el abogado defensor, el fiscal. Bueno, por supuesto, podemos tomar esa medida provisoria, cautelar. El problema es cuando esa medida se transforma en definitiva por la inercia de los hechos, por la falta de funcionarios, porque los informes no llegan hasta mucho después y aunque lleguen, los jueces por la vía cautelar no pueden tomar decisiones que puedan transformarse en definitivas. Entonces ahí surge, y ahora vuelvo a defender la ley, porque defiendo en esta parte que la mujer tiene derecho en un mundo violento a pedir medidas de urgencia o cautelares, pero defiendo la otra posición que dice, pasado un tiempo, que eso sigue quedando como cautelar provisorio, todavía no definido, el padre tendrá derecho a decirle a otro juez, bueno, juez, revise aquello, revise esa medida que fue provisoria para que lo provisorio no se transforme en definitivo. Y eso es lo que hace la ley de tenencia No, no estoy compartida. tan de acuerdo. No ¿Eh? estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, dígame. Porque se está planteando ahí prevalecer el sesgo ideológico de que por la sola declaración o denuncia de la mujer ya se lo presume culpable y se aplica una medida cautelar. Primer gran error. Se tergiversa todo el orden del debido proceso. Primer gran error. Se genera un clima social muy conflictivo, porque estamos dependiendo de la casuística. Y si hay muchas mujeres mentirosas, otra cosa. Pero Hay déjeme estadística, defenderme. cierro con esto, Déjeme. hay estadística científica que diga que efectivamente hay una epidemia de machismo violento que genera eso, porque por otro lado se está viendo que en la cantidad de los casos son perjudicados los hombres que han sido quitados de sus hijos y está un promedio altísimo de hombres violentados por denuncias falsas de mujeres. Entonces, La me medida parece que cautelar. es la ley la A que está ver, generando el problema, ¿eh? No déjeme es, no, defender y está muy bueno que tengamos diferencias. sí, En materia civil, la medida cautelar se toma sobre bienes de la persona que presuntamente tiene una deuda y no se le da garantía, sino que sí. se toma la medida y se obliga manu militari. Yo, y está perfecto que discrepemos, pero sostengo que por el nombre medida cautelar es Sí, una medida provisoria, provisoria. es una medida sujeta a revisión, Que previene obviamente. daños posibles mientras ¿Y hay un qué trámite previene? judicial.
El tema es, ¿no la tomamos o la tomamos pero la dejamos para ser revisada? Lo que a mi juicio es lo indecente, le diría, Sí, sí, es tomar la medida como provisoria, transformarla en sí. definitiva por la inercia de los procesos y no dar la posibilidad de que sea revisada. Hoy, por lo menos, más allá de las diferencias que podemos tener sobre tomar o no medidas cautelares, hoy lo que plantea la ley de corresponsabilidad en la crianza es poder revisar lo que fue tomado como cautelar. Perfectamente su posición es no tomar cautelar hasta que no están los No, elementos no, de no, no es no prueba. tomar, no es no tomar. Lo hablábamos con el doctor Menéndez el otro día que está especializado en estos temas. Cuando se da una denuncia, que esa denuncia se dé delante del juez, que el juez ve que además se plantea en este proyecto de ley que el niño tenga la posibilidad también de hablar, que tenga el derecho el niño, porque se está protegiendo los derechos del niño, que el niño, la niña, el chiquilín, digan lo que está pasando, si efectivamente pasa lo que la madre dice, y a su vez, si hay posibilidades, si hay infraestructura, recursos, que haya un neuropsiquiatra, un psicólogo forense, lo que fuere, que esté escuchando todas esas declaraciones. Y en vista de todo lo declarado ahí, de todas las partes involucradas, citándose al padre también porque está siendo pasible de una denuncia muy grave y se le va a quitar la posibilidad de estar con su hijo, es algo muy grave, para que todos tengan la posibilidad, a eso me refiero yo con un debido proceso, y en vista de eso, de acuerdo a una semiplena prueba, el juez se vea en la convicción suficiente de disponer la medida cautelar o no. A eso me refiero. Yo No me por el refiero, simple, no con un llamado telefónico, el juez escucha porque la madre denunció o la mujer denunció y ya se dispone una medida cautelar para ser revisada después. Me parece que bueno, ocasiona un gran daño. yo tengo discrepancia en lo siguiente. La mujer hace una denuncia a las 7 de la tarde de Sí. haber sido agredida. No puede el juzgado tomar resolución con todas las garantías que le podríamos imponer. Es Bueno, imposible. se cita a Bueno, las partes al otro día, a las 46. no la puede dejar esa noche. No, yo Bueno, ahí pero mantengo el criterio pro medida cautelar. A ver, podríamos hablar de tres posiciones, podemos elegir entre las tres. Una medida que para tomarse requiera el diligenciamiento de prueba. sí. Una medida provisoria hasta un diligenciamiento de prueba lo más rápido posible y Mm. una medida cautelar que queda en el tiempo Ah, como bueno, definitiva. ahí Bueno, me gustó más. en esas tres opciones, yo insisto en que Le, la ag- opción es le la del agrego, médico. estamos pensando juntos ahora, le agrego, A quizá ver, habría que tipificar las denuncias. ¿Qué gravedad tiene la denuncia? Si la mujer dice, me está golpeando hasta matarme, o golpea, ¿qué gravedad de denuncia es? bueno, Ahora, si la mujer dice, es un maltratador, es abusivo, va, bueno, ya es más bueno, vago. pero convengamos que hay muchas muertes de mujeres a manos de hombres, como hay muertes de hombres también a manos de mujeres, pero la cifra es más elevada. Yo me Sí. pliego por la posición del medio. Tomar una medida cautelar que la ley, incluso la ley de violencia doméstica, habla de celebrar audiencia en 72 horas. En 72 horas. Lo que pasa es que en los hechos eso no se realiza. Mm. Y aunque se tome audiencia, no está toda la prueba aportada. Es bueno, seamos didácticos para nuestro, no sé cuántos minutos tenemos, para hacerle Y nos una. quedarán 5 minutos como mucho. Bueno, Le entonces déjeme, Rubén. Las tres posiciones serían tomar medidas cuando tengo prueba, tomar medidas, siempre las cautelares, en un periodo de tiempo más o menos lógico. La ley habla de 3 días, bueno, donde se pueda diligenciar mayor efectividad, o tomar medidas cautelares que quedan indefinidamente en el tiempo sobre los hombres. Yo me pliego a la segunda y a la tercera le pongo el antídoto. Si la medida por deficiencia hasta del sistema, a veces el propio sistema no es posible porque es un tema económico, tener los peritos, tener toda la probatoria que habría que armar en esas 72 horas. Pero lo que la ley de tenencia compartida da es la posibilidad del hombre que vio fosilizada la medida cautelar, que la vio, que se le está aplicando Sí, durante meses, sí. la posibilidad de poderla rever por un juez, que es lo que hoy se plantea como novedoso en la de compartida. Bien, bien. Y si me permite, una. Pregunta, antes, doctor, pregunta, A la ver, medida cautelar la dispone el juez, ¿verdad? la dispone el juez. La Bien, dispone el juez. bien. Y si me permite que esto de repente Menéndez se lo hizo
referencial, la ley de violencia doméstica, perdón, la ley de violencia contra la mujer, 19.580, en su artículo 67, establece una cosa muy rara y que es bueno analizar. Habla de que se tomen las medidas cautelares que estamos hablando ahora, las medidas cautelares de prohibición al padre del acceso a las visitas de los hijos y bla, bla, bla. Sin embargo, mire lo que dice en su artículo 67. Excepcionalmente, y si así lo solicitaran los hijos, hijas, y se considera que no existe riesgo de vulneración de los derechos de los hijos, podrán disponerse visitas supervisadas por una institución o con persona adulta de su confianza. La propia ley que negaba el valor del testimonio del hombre frente al testimonio de la mujer, por alguna razón que la racionalidad a veces se mecha, pese a que se la intente negar, habla de que excepcionalmente, y en ese excepcionalmente está metiendo el mismo criterio que la ley de tenencia compartida o corresponsabilidad, que si los hijos consideran de que no existe vulneración de sus derechos, le pueden pedir al juez para que disponga las visitas pertinentes. Bueno, no es exactamente igual, pero es un resquebrajamiento muy grande que la propia ley de violencia doméstica establece cuando el padre es acusado por la madre por ser un violento, pero con los hijos no, y los hijos pueden pedir que se reactive el sistema de visita. Quiere decir que esto es un precedente que ahora la ley de corresponsabilidad de la crianza desarrolla. Sí, es como un punto de inflexión que racionalmente corrige lo sesgado del comienzo de que por la simple denuncia de la mujer ya se puede disponer una medida cautelar. Me parece que ahí está el gran error. Es un Habría tema que escuchar a delicado. las dos partes para establecer una medida cautelar. Es un Testimonio tema de la mujer, delicado. testimonio del hombre. Sí, sí, sí. Está ¿Por la qué? Pero presunción. por un principio eminentemente técnico-jurídico, ¿eh? Porque si no, no tenemos las garantías de un proceso. Son las dos partes las que están involucradas en esto. Las dos Bueno, partes son papá y mamá, uno denuncia al otro, el otro, bueno, que salgan descargo a decir, bueno, no es verdad lo que está diciendo yo. y nos queda todavía pendiente, hay un delito que califica la simulación de delito, la denuncia falsa, que Sí. no se aplica, y yo he pedido procesamientos y los jueces no me han dado, estoy hablando de pasado, no me han dado la razón por razones, ese tipo de Hay una movimientos de carga cabeza. probatoria muy fuerte, doctor, que estoy siguiendo el caso Mastandrea, que puede dar lugar, por ejemplo, a invertir, ¿no? Digamos, la carga de la prueba por ese delito que no se aplica, que es la simulación de delito. Delito. ¿Por qué no se aplica? Porque hay un cierto margen de discrecionalidad que se supone que la víctima se le hace difícil calibrar y no puede ser muy objetiva. Pero por una serie de acondicionamientos no jurídicos no se aplica ese delito que sería vital que se aplicara no solamente en los casos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, en numerosos otros delitos donde nuestro sistema, por supuesto, con las imprecisiones Y sería un brutales. contrapeso al abuso de falsas denuncias. Claro, sería el contrapeso. El Claro. delito de simulación Claro, de porque delito. sería, cuidado que no simules un delito, ¿eh? Tenés esto, pero tenés la posibilidad de que seas procesada o procesado por simulación de delito. En otros delitos, sobre todo cuando las personas denuncian falsos delitos de rapiña para apropiarse ellas del dinero, los jueces son eficientes y procesan por esa simulación Pero de en delito. género no. Pero en género... ¡Ah! Hay miedo. Hay miedo, mi amigo. Y bueno, Hay yo miedo. cuando leí las políticas de Estado de género que tenemos en el país, está complicado, doctor. Otro día lo hablamos, si le parece. Repaso Bueno, todo lo que está instalado como una política ya de Estado. Entonces está complicado. pero Doctor, déjeme sí, culminar defendiendo la posibilidad de que haya medida cautelar, pero con racionalidad. No medida cautelar que se toma y se despreocupa después si el pobre padre queda a la deriva como está sucediendo en sí, sí, estos hechos. sí. Lo seguimos porque es un tema que da para seguir, no cabe duda, doctor. Tema Seguimos el tema. importante en la Sí, batalla cultural. Acabo total. de mandar un tuit de una española que Mm. dice que los niños tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien quieran y cuando quieran. Ah, bueno, bueno, Dios está. mío, Bueno, Dios bueno, mío, bueno, Dios mío. Alguien bueno. puso, se viene el juicio final, Está se viene como el Armagedón. hacemos como hacemos, cerrar y vamos, nos vamos, ya está.
Doctor, muchísimas gracias por estar Hasta con luego, nosotros. Un Rubén, un gusto. Buen fin de placer. semana. Que pase muy bien. Gracias, igualmente. Doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Tengan buen fin de semana. Así que el lunes a las 10 nos volvemos a preguntar en dónde estamos. Chao.